Sandra, ¿quién es Sandra? Sandra es nacida en Barcelona, soy una barcelonina mediterránea por los cuatro costados. Eso es importante dato por toda mi trayectoria profesional. Tuve una larga estancia en Alemania, también estuve en DF, he estado varios viajes profesionales en Shanghái, Hyundai, Guangzhou, y todo eso hace un poquito este choque cultural, ¿no? Que también ayuda a veces a entender a nivel de organizaciones, de gente, de cómo te diriges también a ese mercado, entender también este choque cultural. Actualmente soy directora del departamento de marketing de KUKA Iberia para todo el clúster latinoamericano, España y Portugal. ¿Qué nos puedes contar de KUKA? Es una multinacional que está en más de 70 países, somos más de 15.000 trabajadores, facturamos unos 4.000 millones de euros, pero lo importante de KUKA es al final qué hacemos, ¿no? Y ayudamos a las empresas pequeñas y grandes a transformar su producción, a hacerla mucho más eficiente, mucho más flexible, y cómo, pues a través de soluciones en automatización y en robótica industrial. Es entender y decir y defender que al final no somos un proveedor interno en marketing, sino que somos un partner estratégico, que lo que hacemos es una palanca de generar negocio. ¿Sí? Y proveéis inteligencia. Correcto. Para hacerlo. Aquí no hablamos de hacer ruido, aquí hablamos de ser una referencia, de generar confianza. Estamos hablando que son proyectos a muy largo tiempo, con lo cual, y además que no solo es el proceso de que tú adquieres ese CAPEX, sino todo lo que viene después. La parte de People para mí es muy importante también, involucrar todo lo que es People and Organization, que pueda seguir esta filosofía, ¿no? Que entienda también por dónde va la estrategia de marketing, ¿no? Y que al final es que cualquier persona que está dentro de la organización está haciendo ese marketing, si podemos decir, en cualquier contacto, incluso Total. en interno. People business. Eso es. Bienvenidos a Just B2B Leaders, un podcast en el que entrevistamos a líderes de empresas B2B cuyo objetivo es generar mejor negocio, más predecible y más escalable a través de la transformación de sus organizaciones. Hola a todos, gracias de nuevo por conectaros con Just B2B Leaders. En esta ocasión tenemos a Sandra Pérez. Sandra, ¿quién es Sandra? Hola Óscar, pues Sandra es nacida en Barcelona, soy una barcelonina mediterránea por los cuatro costados. Eso es importante dato por toda mi trayectoria profesional y también aventuras personales. Tuve una larga estancia en Alemania, también estuve en DF, he estado varios viajes profesionales en Shanghái, Hyundai, Guangzhou, y todo eso hace un poquito este choque cultural, ¿no? Que también ayuda a veces a entender a nivel de organizaciones, de gente, de cómo te diriges también a ese mercado, entender también este choque cultural. Estudié Ciencias Económicas, también me licencié en Investigación y Técnicas de Mercado, porque necesitaba como que me explotara un poco la cabeza a nivel de procesos de datos. Tengo ese perfil un poquito más ingeniero, ¿no? Que a veces también choca cuando hablas de marketing y dices, o sea, pues también tengo ese proceso también como más ingeniero, pues estoy rodeada de ingenieros. Actualmente soy directora del departamento de marketing de KUKA Iberia para todo el clúster latinoamericano, España y Portugal. Fantástico. ¿Qué nos puedes contar de KUKA? Que no sepamos. KUKA con K. KUKA es una... ¿KUKA con K? Con K. Es una multinacional que está en más de 70 países, somos más de 15.000 trabajadores, facturamos unos 4.000 millones de euros, pero lo importante de KUKA es al final qué hacemos, ¿no? Y ayudamos a las empresas pequeñas y grandes a transformar su producción, a hacerla mucho más eficiente, mucho más flexible, y cómo, pues a través de soluciones en automatización y en robótica industrial. Muy bien. Oye, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos precisamente en una acción de marketing de KUKA, en una de estas acciones raras que intento llevar a la dirección general. Raras. Y que te dicen, ahí es donde dije, esta chica apunta maneras. Y hacemos una acción que le llamamos el KUKA Academy. Y el KUKA Academy lo que hacemos es durante 2 días traemos a nuestros top best customers, clients, colaboradores, y les hablamos de todo menos de producto. Les hablamos de tendencias, les hablamos de... Qué rara eres. Les hablamos de qué está pasando. ¿Y por qué lo hacéis esto?
Lo hacemos porque al final, si a ti te va bien, me va bien a mí, porque hablamos el mismo idioma, porque entiendo tú qué te va a doler, qué es lo que te está pasando, y de esta manera yo puedo acercarme, puedo aprender de ti y puedo ofrecerte una solución que realmente sea ad hoc y que esté dentro de tu entorno. Y ahí nos conocimos porque cada edición pues hablamos a veces finanzas para no financieros, hablamos de sostenibilidad, hablamos de cómo usar la IA. Y en esta edición decidí hablar de marketing y bueno, ahí todo el mundo se me tiró a la cabeza, ¿qué dices? Una edición de marketing. Y les dije, no, pero es que claro, el problema que tenemos a veces es llamarnos marketing, ¿no? Que al final es llamarnos pues estrategia, llamarnos crecimiento. Y entonces, claro, me costó porque siempre lo hacemos pues, en ESADE, en escuelas de negocio, y siempre me cuesta pues, encontrar un académico que entienda mi lenguaje, ¿no? Y ahí pues me empezaron a hablar de ti. Y bueno, tuvimos una reunión y dije, aunque no soy muy académico, que digamos. Correcto. Y ahí es donde, cuando pues conectamos, ¿no? Y dijimos, ahora es un poco la línea en la que yo quiero ofrecer esta acción de acercar este conocimiento y que es el B2B, que es el marketing en B2B, ¿no? Que está muy lejos de todo lo que son chulo, campañas o claims, ¿no? Oye, en general la gente que acaba en una posición de marketing se ha educado en marketing B2C. ¿Por qué acabaste en B2B? ¿Qué es lo que te pareció atractivo de esa función dentro de una compañía tan B2B históricamente como KUKA Robotics, ¿no? Sí, eso es un poquito como preguntarme qué te gusta más, jugar al póker o jugar al ajedrez, ¿no? Entonces, en el entorno B2B, para mí es como jugar al ajedrez. Me gusta mucho lo que es la estrategia, poder tener ese conocimiento, adelantarte un poquito a lo que sería pues ganar antes de llegar a la batalla, ¿no? En una partida de póker al final pues juegas más al farol, al impacto, a la emoción, pero realmente lo que estamos construyendo es generar ese valor, ¿no? Generar un valor, generar esa confianza y reducir riesgos. Entonces es importante pues entender que para poder ganar antes de llegar a la batalla, puedes haber tenido todo este valor o esta expertise que puedes compartir pues, con los que van a ser tus clientes, ¿no? Y poder hablar ese idioma. O sea, para ti el póker es el B2C. Sí, para mí el póker viene a ser el B2C. Y el ajedrez el B2B. Más o menos, sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, porque para ti, ¿cuáles son para ti las diferencias que más se subestiman entre el marketing B2C y el marketing B2B? De entrada... Porque de alguna manera nos han contado durante bastante tiempo que es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, bueno, porque venimos educados de esas magníficas 4Ps, ¿no? De un poquito el Kotler, sí, ¿no? Que tienes el manual, todo el mundo pues tiene esas 4P, Product Price... No digas lo que yo digo de las 4Ps, ¿eh? Que no. No. Y al final cuesta deseducarse en ese sentido, ¿no? Entonces es entender realmente que aquí estás jugando una partida de muchos stakeholders, de que la decisión no es solo una persona, de que esto va de crear valor no solo hacia afuera, sino también que ya nazca desde dentro, de creer en qué es lo que estás aportando, en cómo puedes ayudar. Entonces, a partir de ahí tienes que también entender que con quien tú vas a estar relacionándote son muchísimas personas, son muchísimos departamentos. La decisión no solo cae en una sola persona. Y eso es muy importante también en tu propia organización, porque al final necesitas también educar a tu organización, todos aquellos que están en contacto con cliente. En KUKA, por ejemplo, casi el 80-90% estamos en contacto con cliente directo. Entonces, hay muchas veces que estás pues, luchando por un proyecto o estás dirigiéndote a una serie de empresas que necesitas poder que toda la organización reme a una, ¿no? De que todo ese valor que tú estás generando entiendas ese mismo lenguaje. Por ejemplo, cuando se está generando una oferta, para mí es muy importante que todo ese equipo que está en back office entiendan cuando estamos generando esa oferta, que estamos generando esa oferta y por qué la hemos ganado. Entonces, lo mismo que también en finanzas, ¿no? Al final es por qué estamos facturando. Bueno, pues entender qué hay detrás de todo ese proyecto. Con lo cual, respondiendo un poquito a la pregunta, a veces olvidamos que en el marketing B2B
hay que huir de lo que sería la parte masiva, ¿no? Hay que de estar en una parte mucho más inbound y entender quiénes son todos tus decisores y quién te acompaña en ese proceso. Claro, eso difiere un montón del B2C, ¿no? Que juega un poco a ese volumen y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo le llamamos la atención a la dirección general sobre el valor que tiene realmente disponer de toda esa inteligencia? Yo le llamo inteligencia de negocio a tu departamento. Porque yo creo que en el momento en el que os llamáis marketing ya empezáis mal. Correcto. Porque os meten en la caja del B2C, ¿no? Y en cambio esa inteligencia de negocio es la que técnicamente nos va a ayudar hacia adentro y hacia afuera a minimizar el riesgo del interlocutor, ¿no? Pero entonces, ¿cómo ponemos en valor eso delante de los ojos de la dirección general? Para las Sandras del mundo que te estén escuchando. Claro. Pues fíjate, nosotros cuando hacemos un onboarding, por ejemplo, creamos algo que le llamamos el Welcome Pack, ¿no? Entonces, cuando van pasando por los diferentes departamentos, vengan de cualquier departamento, se integren en cualquier departamento. Y yo, por ejemplo, cuando llegan a marketing, les pregunto, ¿qué creéis que hacemos? Entonces, bueno, siempre aparece pues un poco el pinta colorea, ¿no? Promociones, ferias, publicidad. Y realmente yo es lo que les intento transmitir. Esto es como cuando jugábamos a cromos cuando éramos pequeños, ¿no? O sea, tú tienes los cromos y quieres rellenar pues todo tu álbum, ¿no? Imaginemos que es un álbum de fútbol. Al final tú lo que quieres es tener el cromo que vale. ¿El cromo que vale cuál es? Ahora mismo es Lamine Yamal, ¿no? O sea, tú lo que quieres es tener el cromo de Lamine Yamal. Ahora tener el cromo de Messi, bueno, pues no tanto, ¿no? Entonces, para poder crear ese intercambio, esto no va de precio, esto no va de descuentos, esto no va de qué producto más trendy tienes, esto va de qué cromo me vas a dar que tenga ese valor. Entonces, para la dirección general realmente lo que quieren es que tú les hables de pipeline, que les ayudes a crear pipeline, que les ayudes a crear oportunidades, que ayudes a aumentar la tasa de conversión. Aquí no va de cuántos likes o cuántos leads has creado, estamos hablando de qué tasa de conversión estás generando, estamos hablando de cómo ayudas a cortar el ciclo de ventas. ¿Por qué? Porque tienes que, lo que decíamos, ganar la batalla antes de llegar a la batalla. Entonces tienes que abrir mercado, educar a nuestros clientes, educar en qué les podemos ayudar, en qué podemos ser un partner para ellos, ¿no? Entonces entender todos, no pain, no game. O sea, si no entiendes su dolor, no puedes acercarte y no puedes ofrecer ese cromo tan valioso, ¿no? ¿Cuál sería, está fuera del guión, cuál sería la pregunta que tú le recomendarías a esas Sandras del mundo que deberían hacerle a esa dirección general que no acaba de entender el por qué tenemos que tener un departamento de inteligencia de negocio B2B? ¿Qué pregunta le harías tú al Gustavo de turno? Esa pregunta justo la hice cuando entré en Kuka hace 9 años y le pregunté, digo, ¿qué buscas? ¿Buscas un product manager? Y tuve la suerte que me dijo, no, busco a alguien que esté dentro del comité de estrategia. Entonces, es entender y decir y defender que al final no somos un proveedor interno en marketing, sino que somos un partner estratégico, que lo que hacemos es una palanca de generar negocio. Lo que estamos haciendo es entender el lenguaje del negocio. Entonces, hay que acercarse. Y proveéis inteligencia. Correcto. Para hacerlo. Proveemos las herramientas de cómo, si no tienes datos, si no tienes... Al final lo que esperan a nivel de resultados, cuando tú muestras algún tipo de proyecto, es basarte en datos. O sea, lo que no puedes hacer es el stomach feeling de, bueno, pues esta campaña va a generar X leads y va a ser, vamos a hacer ruido, ¿no? Esa frase de hacer ruido. Aquí no hablamos de hacer ruido, aquí hablamos de ser una referencia, de generar confianza. Estamos hablando que son proyectos a muy largo tiempo, con lo cual, y además que no solo es el proceso de que tú adquieres ese CAPEX, sino todo lo que viene después, ¿no? O sea, al final, toda la base instalada, todo lo que ya cuando hablamos de Product as a Service, con lo cual es toda una relación en B2B que tienes que adelantarte mucho para lo que va a ser toda esa relación con ese cliente, con lo cual al final no eres simplemente un proveedor interno, eres un partner súper estratégico. ¿El título crees que os estigmatiza? Es decir, cuando dentro de... ¿Cuántos has dicho que sois?
A nivel del clúster de Iberia, Sí. bueno, a nivel de todo KUKA somos más de 15.000 trabajadores. Cuando sí. tú te cruzas con un KUKA en una convención y le dices que eres marketing, tienes ya el San Benito, ¿no? Correcto. Sí, es un poquito a veces luchar. Cada vez la verdad es que bueno, estamos en un proceso de transformación muy fuerte y la verdad es que KUKA está apostando mucho por poner ya de entrada pues marketing en el top management. Sí. Y estamos muy alineados con lo que sería la estrategia. Yo te tengo que confesar que antes de entender lo estratégico que fue para mí el valor que aportaba al crecimiento de lo que yo hacía el marketing, yo les llamaba pinta y colorea, ¿eh? Sí, sí, es que a veces lo que digo, de cuando me contestan me dicen pinta colorea, digo, Hasta que se cruzó en mi camino un profesional, un francés que vivía en Estados Unidos, que el tío empezó a dar con las teclas y empecé a pensar, a entender que yo tenía un techo de cristal, que si no me apoyaba en aquella palanca de fabricación de inteligencia, de las métricas, de todo eso que hay que hacer, tienes un techo de cristal que limita el crecimiento. Entonces dejé de llamar... pero hay demasiado pinta y colorea. Porque hay que desaprender. Y venimos incluso muy influenciados como consumidor personal, ¿no? En tu vida privada, pues al final actúas muy B2C, ¿no? Entonces, cuando estás en ámbitos... Claro, eres la sí. Cuando estás en el entorno profesional, en B2B, cuesta mucho. A mí me cuesta mucho, pues a veces hacer entender, ¿no? O sea, dame un catálogo. ¿Para qué quieres un catálogo? Es que no hablamos de producto. Si quieres te doy unas battle cards, te doy unos argumentarios de qué puede ayudar, pero el producto en sí, nadie nos oye, el robot en sí es el producto menos sexy que es un trozo de metal, ¿no? O sea, al final, que nadie va a comprar un robot por decir es naranja o es un robot que aguanta tantos kilos. Quien compre un robot va a ser porque estamos reduciendo tiempos de ciclo, porque estamos mejorando productividad, porque estoy mejorando, le estoy poniendo al empleado como foco, porque le estoy dando tareas mucho más satisfactorias. Pero al final tienes que hablar este idioma, o sea, no hablas un idioma de producto, tienes que hablar un idioma realmente de entenderte qué dolores, qué te va a ayudar realmente esa unión con nosotros, ¿no? Que realmente te quieras casar conmigo porque la parte romántica, porque te aporto todas estas soluciones. Creo que ya me has respondido a la siguiente, que básicamente es entender cómo te afecta el hecho de que tu audiencia sea una audiencia operativa, una audiencia técnica. O sea, al final, claro, es una gran diferencia, ¿no? Pero yo creo que en parte era lo que ya decías, ¿no? Sí, actuar con la audiencia técnica significa que tienes que entenderla, que al final tienes que educarte, tienes que adelantarte, y muchas veces incluso reconocer que no sabes y tienes que aprender, tienes que preguntar. O sea, si no preguntas es imposible que puedas generar esa confianza, ¿no? Entonces necesitas preguntar para poder acercarte, ¿no? Y muchas veces lo que pasa también en el B2B, que es cuando pues hablas de software. Cuando hablas de software, pues al final tienes que también decir para qué va a servir ese software. Yo soy muy defensora de si tienes un porqué, pues casi aguantas cualquier cómo. Entonces, al final necesitas acercarte entendiendo un porqué, acercando toda una serie de valores que puedas conectar con esa audiencia. Y cuando son una audiencia tan tecnológica, tienes que desde marketing traducir esa tecnología que sea totalmente pues comprensible y que encima genere una ventaja comparativa y genere valor. En las empresas B2C el departamento de marketing es el rey. Se lo he tenido clarinete. Además solo tienes que ver lo que cobran, ¿no? Y es normal porque al final implementan Kotlin y en las empresas B2C el producto es el rey, ¿no? Entonces estas Sandras del mundo que hacen marketing B2B, en marketing en una compañía B2B, y que tienen esa sensación de que son menos creíbles / relevantes, ¿cuál es el camino que tú les recomendarías? ¿Por dónde deberían empezar? ¿Y qué deberían hacer a continuación? El camino, primero, intentar desaprender muchas cosas de
desaprender que pues, no estás de una forma masiva, desaprender que tienes que acercarte, bueno, de una forma muy inbound, ¿no? Yo a veces lo digo, ¿no? Pescar con caña o pescar con red, ¿no? Entonces es un trabajo muy quirúrgico, hay que hablar el negocio, hay que hablar el idioma del negocio. Para ser creíble tienes que ir con datos, al final son procesos, es una planificación previa, es la partida de ajedrez que te decía, tienes que planificar, cualquier movimiento que hagas está totalmente pensado, tienes que ver esa estrategia para que ese movimiento realmente vaya en línea. Es fundamental la curiosidad. Curiosidad, sí, es el porqué que te decía antes. Yo soy a mí, como te decía, yo el día que descubrí que montabas una sesión para tus clientes claves, donde no les ibas a hablar de tu producto, yo pensé, esta chica apunta maneras, porque es un indicador cultural de que tú lo has pillado, o sea, el concepto lo has pillado, y sí, en general no suele ser así. Es una lucha, también te digo, es una lucha dura. Y más en ambientes tecnológicos, ¿no? Donde el producto a veces tendemos, ¿no? de demostrar, pues tengo el mejor producto. Y precisamente el acercamiento, yo una de las cosas que también a veces cuando hablo con otros compañeros de marketing de otras empresas y les digo, no, es que yo casi un 20-30% de mi tiempo estoy visitando clientes, me dicen, ¿qué? Claro, para mí es fundamental, o sea, es que yo tengo que estar con los clientes, necesito, claro, y potenciales, necesito entender, necesito... O sea, una pregunta que se deberían hacer esas Sandras del mundo es, ¿te da alergia al teléfono? Si es que sí, malo. ¿Tienes pánico escénico de bajar al terreno? Si es que sí, malo. Malo. ¿Disfrutas haciendo diagnosis de los problemas del cliente? Si es que sí, malo, ¿no? Claro, es como, o sea, tu tiempo al final es ese 20-30% visitando clientes, para mí es fundamental. ¿Y de dónde te viene eso? Eso me viene, yo creo que innato a nivel de curiosidad, de que necesito tener esta información. También... O sea, en otra vida eras ingeniera. Puede ser. Bueno, cuando decidí que estudiaba, ¿no? Era algo que estaba ahí, por eso también hice luego lo de investigación y técnicas de mercado. Pero también estoy rodeada de ingenieros, entonces eso también me ayuda a entender procesos y abrir un poquito mindsets. Y también, fíjate, yo no estoy sentada físicamente, necesito estar sentada pues a caballo de lo que sería todo el showroom, no por el producto, sino porque por ahí pasan todos los clientes, entonces ahí escuchas muchas cosas, pasan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, estar muy atento, hay que estar muy atento y hay que estar también pendiente de qué está pasando, ¿no? De las tendencias, es lo que te decía antes de los cromos. Ahora, por ejemplo, pues se han publicado recientemente las tendencias de la IFR, que es la International Federation Robotics, y nos hablaba de la IA, ¿no? IA pues generativa, IA analítica, el agencial. Eso es el nuevo cromo, porque yo ahora hace 4 años, pues o 5 o 6, hablábamos de la industria 4.0 y era todo el mundo tenías que tener en todos los claims la industria 4.0. La industria 4.0, done, la conectividad de los devices ya está, o sea, es un must. Pero tienes que adelantarte, saber un poquito de qué está pasando, cuál va a ser ese cromo de valor. Llegar antes al problema. Eso es, tienes que avanzarte para poder un poquito, pues cuando llegas, lo que decíamos, acortar los tiempos del equipo comercial. Eso es una ayuda fundamental que debe hacer el equipo de marketing. No estamos hablando de enviar emailings masivos, estamos hablando de hacer contenido muy específico, de casos de estudio, de hacer, pues por qué un post en LinkedIn tiene que ser una foto de un producto. Sí, perfecto, y hacemos a veces fotos maravillosas de producto que dan 200.000 vueltas y son preciosos. Pues realmente el impacto y de cómo yo recibo ese interés es cuando hablo de beneficios, cuando te hablo de dolores, cuando te digo, ¿alguna vez te has planteado reducir el tiempo de ciclo de tu productividad? Y ahí es donde empieza esa comunicación, ahí es donde empezamos a hablar, ¿no? Y a partir de ahí ya veremos qué solución llega o qué tipo de robot o qué software o qué es lo que te va a encajar en tu solución. Oye, sabes que nos escuchan muchos propietarios y propietarias y la dirección general de muchas empresas B2B. Para aquellos que te estén escuchando, porque hay algunos que se oyen todos los capítulos y se estén planteando si tienen una Sandra dirigiendo su departamento de inteligencia de negocio B2B o de marketing, ¿qué les recomendarías? Si buscan a una Sandra, ¿qué deberían buscar?
¿Qué perfil contratas tú? Primero, mente súper despierta, mente... Eso pasa, porque venimos muy contaminados, entonces mentes súper despiertas, muchísima curiosidad, muy enfocado a... Growth mindset, Bueno, al final es un marketer, como yo digo, en el entorno B2B, obvio que tienes que tener unas skills, depende de... Yo he pasado por diferentes empresas con productos totalmente diferentes, pero con procesos muy similares al final. Entonces, es entender ese circuito, entender todos los stakeholders que tienes alrededor, entender la curiosidad de siempre ese acercamiento con preguntas, socráticos si quieres, de preguntar, y sobre todo datos. Y luego un tema muy importante, que ahí sí que también coincidimos, el tema de people, porque el people al final, si no estás alineado en tu propia compañía, no ayuda, porque es que cuando se crean esos silos de ventas, marketing, customer service, haces las encuestas de satisfacción, no, pero yo ya hago las mías, no, a ver, un momento, entonces... marketing tiene que estar pilotando, y a veces lo decimos, ¿no? Te dicen, o sea, ¿cuántas personas hay en el equipo de marketing? Yo, para mí, el equipo de marketing tenía que ser el equipo más grande de la empresa. Y en parte lo debería ser, y lo es, porque estamos todos relacionados, ¿no? A veces te dicen, no, es la parte operativa. La parte operativa es un más, pero es una consecuencia. Entonces, necesitamos que realmente marketing, business intelligence, growth strategy esté totalmente alineado con el comité de dirección, que esté totalmente alineado al mismo nivel con ventas, incluso adelantarse a ventas. O sea, esas skills de relacionales internamente para buscar ese consenso y que toda esa información, esa inteligencia la puedan captar y se pueda distribuir y sea en beneficio del negocio, lo cual requiere de esas habilidades específicas. Eso es. No puede ser un nerd allí haciendo su tema y sus campañas a su bola, ¿no? No, y tienes que tener también esa capacidad analítica de traducir, ¿no? Porque a veces una cosa es tener datos, otra cosa es recibirlos, otra cosa es traducirlos y otra cosa es explicarlos, ¿no? Entonces, Total. Claro, ahí a veces es, no, yo tengo el mejor CRM, tengo la mejor herramienta de recoger datos y todo el mundo, pues más o menos podemos hacer una presentación pues con una serie de dashboards, ¿no? Pero al final es conclusiones, también es... adelantarte y sacar conclusiones y tener pues ese juego de cintura de esas desviaciones que están actuando, ¿no? Pero siempre con mucha antelación. Los ciclos son súper largos en B2B, con lo cual necesitamos estar desde antes verlo venir, ¿no? Una pregunta que se me acaba de ocurrir. Dices que has cambiado varias veces de compañía. ¿Cuál para ti es la línea, el momento de ese cambio de compañía, donde llegas a una compañía, no acaban de entender el marketing y pasa algo que dices, leches, ya he llegado, ya he conseguido cruzar la línea? Para ti, ¿qué indicadores tienes que indiquen que dirección general, el equipo de dirección, los colegas entienden el valor de realmente recoger esa inteligencia de negocio y ponerla al servicio del negocio? ¿Qué crees que...? Bueno, podría ser... Yo te digo luego la mía. Sí. Podría ser, si coincidimos, el momento en el que estás desde el inicio, ¿no? Desde que te llaman y te dicen... Oye, que parece que esta key account puede ser estratégica para nosotros. Bingo. Entonces, como... Para mí esa es la línea también. Ok, ahora hablamos el mismo idioma, ahora entiendes cuál es mi función. Para mí el click es cuando el departamento de marketing se convierte en inteligencia. Y tienes al vendedor que te llama desde no sé dónde para contarte, oye, he encontrado este problema. Eso es. ¿Quién tiene un problema parecido?
Eso es. Ese es el momento mágico donde te pagas la fiesta del departamento de marketing. Eso es. Y si el marketero no lo entiende y la dirección general no lo entiende, nunca llegamos a ese punto, con lo cual no construimos esa inteligencia, carecemos de ella y entonces es mucho más difícil hacer B2B. Eso es. Porque si no dispones de esa inteligencia, ¿de qué leches le hablas al cliente? Cuando al cliente no le hablamos, pero hay un punto que nos pregunta. En fase 4, ¿no? Claro. Hay un punto que nos pregunta y hay que decirle, pues mira, lo haríamos así, 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 y sabemos que hemos de hacerlo así, 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 porque tenemos este caso. Entonces, claro, cuando ese es un momento mágico, ¿no? Correcto. Cuando decimos de construir confianza, eso puede sonar como vacío, pero ¿qué quiere decir construir confianza, ¿no? Construir confianza es porque nos convertimos en un referente. Total. ¿No? Entonces, y eso hay que documentarlo. Correcto. No puede estar... Es ese marketing que decíamos sin humo, ¿no? Datos, experiencia, la partida de ajedrez, ¿por qué te conviertes en un buen jugador de ajedrez? Porque al final ya has tenido esa experiencia, ya conoces que según qué movimientos puedes demostrar. Y esa es una parte también muy relevante del marketing B2B, demostrar. Aquí es que cualquier farol que te pegues, estás muerto. O sea, porque eso luego acaba impactando. Entonces necesitas mantener esa confianza, que se convierta realmente en referencia, que seas relevante y que seas, cuando decimos somos líderes en robótica, a mí nadie nos oye tampoco, a mí no me gusta tanto decir que somos líderes, a mí me gusta más la palabra somos referentes, somos alguien que va a pensar en KUKA, pero por referente, por la experiencia que podemos aportar. Para mí el marketing B2B es mucho más sencillo que el B2C, ese es el highlight, el lowlight es que es profundamente desconocido. Y ese desconocimiento hace que montemos departamentos en empresas B2B que son antagónicos a lo que habría que hacer. Y ese es un pequeño drama que tenemos porque eso nos cuesta dinero y tiempo. Este es otro tema, porque a veces te ven como un centro de coste, ¿no? Y lo somos. Pero es que somos más, es lo que decía antes, ¿no? No somos ese proveedor interno que estamos generando costes, estamos generando inversión, estamos generando negocio. Entonces, hacer ese cambio a un director financiero, yo cuando presento una feria... Mándamelos al programa. Tal cual, tal cual. Cuando presento una feria es que para mí la feria es un proyectazo, o sea, es que la feria no es la feria, es el antes, la feria, el después. Entonces, el milestone, la fecha. Correcto. El sentido de urgencia que genera tener que estar preparado para aquel día. Claro, pero no es tanto obvio que evidentemente pues, está tu producto, tiene que estar todo perfecto, todo tal, pero es un proyecto comercial interno. O sea, es una preparación de que realmente qué argumentos vamos a presentar para realmente crear esta confianza y entrenamos a las personas que están en el bus, que están en el stand, realmente con qué argumentos, cómo vamos a dirigirnos. Y lo que hacemos, fíjate, es mantenemos silencio. O sea, cuando alguien se acerca a nuestro stand, lo que nos gusta es explícame en un poco ejemplos o sea, dime quién eres y a partir de aquí, pues bueno, podemos poder acercarte y entenderte, ¿no? Entonces entrenamos de esta forma, que esto cuesta mucho el equipo comercial, porque de entrada, claro, lo chulo es decir, mira que tengo aquí, ¿no? Muy bien. Oye, acabamos con esta. Tienes delante a una persona de marketing y a la propiedad de la compañía o la dirección general. Los tienes ahí sentados. ¿Qué titular les darías para que hagan clic respecto a lo que haces con tanta pasión y con tanta efectividad? Bueno, les diría hablar, escuchar, les diría conectar, hacer esa mirada conjunta, les diría que somos partners, al final estamos en el mismo barco, y les diría analizar, sobre todo analizar datos, les diría revisar todos los referentes que podemos crear. Yo creo que les diría que se necesitan. Sí, bueno, fíjate, todo lo que estoy diciendo al final es esa sinergia, ¿no? Que esa posición necesita entender la visión de la dirección general respecto al negocio y que el negocio tiene que armarse de herramientas para defender que no mentimos. Sí, yo el otro día también estaba en una sesión y veíamos esto, ¿no? O sea, por fin en diferentes estructuras de la empresa está
marketing, pero no porque yo haya estado ahí luchando, sino porque también se han dado cuenta eso, ¿no? que nos necesitan, que necesitan escuchar nuestra opinión y necesitan escuchar nuestras herramientas, ¿no? Y es esa parte pues estratégica que es fundamental. Fantástico, Sandra. Oye, ¿nos hemos dejado algo o qué? Bueno, hemos tocado la parte de people, para mí sí es realmente importante porque bueno, yo puedo sacar aquí mi bandera de un poco de mis creencias, pero es muy importante también involucrar todo lo que es people and organization, que pueda seguir esta filosofía, ¿no? que entienda también por dónde va la estrategia de marketing, ¿no? Y que al final es que cualquier persona que está dentro de la organización está haciendo ese marketing, si podemos decir, en cualquier contacto, incluso Total. en interno. People business. Eso es. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Gracias a ti, Óscar. Fantástico.